La duquesa empieza a maldecir a Luella y piensa para sí misma cómo logró engañar al duque Rupert. La mira de frente y piensa que tiene razón, que no puede engañar al duque. Luella le dice que tiene una propuesta para la duquesa. Por su parte, la duquesa se sorprende de la propuesta y pregunta de qué se trata. Luella piensa para sí misma cómo pudo haber cambiado tan rápido de actitud la duquesa. La protagonista le dice que quiere dos cosas. La primera es el pase directo al reino de Nixon, que está en poder de la familia Masmey. Y la segunda es la custodia total de Irwa. La duquesa se sorprende al escuchar tales vagas peticiones. Piensa para sí misma que la primera opción no tiene nada de valor. Y la segunda opción no sirve, ya que ese niño es frágil y tímido, por lo que no le supone problema alguno. Noella interviene mientras la duquesa estaba en sus pensamientos. Le dice que no solo se los quedará, sino que le dará una recompensa por aceptar su propuesta. La duquesa la maldice en sus pensamientos y va a fingir no estar de acuerdo para que pueda obtener más cosas. Le dice que no le importa concederle esas dos peticiones, pero pregunta qué le dará a cambio por aceptar. Noella, con toda la calma del mundo, le dice que esperaba que preguntara sobre eso. El duque de Rupert tiene en su poder unas minas de piedras mágicas, ¿verdad? Entonces, le daré esas minas, ¿es suficiente para usted? La duquesa, con un tono sorprendido, pregunta si de verdad le iba a dar esas minas de piedras mágicas. Piensa para sí misma que Luella es estúpida, ya que ninguna persona en su sano juicio daría esas minas, ya que estaría perdiendo bastante dinero. Luella pregunta si no le gustó la propuesta. La duquesa sonríe alegre y responde que lo malinterpretó y que acepta agradecidamente el trato. La duquesa ordena a una criada que traiga el contrato para que puedan sellar las condiciones mencionadas. Luella, por su parte, solo observa alegre y detenidamente la actitud que estaba tomando la duquesa al recibir tal propuesta. Más tarde, Luella se encuentra en su despacho pensando que por el momento había terminado con los asuntos urgentes. Se lleva la mano a la cabeza y se pregunta cómo le dirá a su hijo que volverá a casarse. Forma escenas en su cabeza. Se imagina presentándole a su hijo a su nuevo padre, pero se da cuenta que una escena así es muy repentino. En otra escena, se imagina disculpándose con su hijo por todo el daño que le ha causado y que ahora le ha conseguido un mejor padre y que no lo verá durante un año. Se tapa la cara con las manos exclamando que eso sería una tontería. Suspira y se da cuenta que por más que todo haya salido bien, esa parte era la más difícil para ella. Agarra confianza y dice que mejor sería decirle las cosas de frente. Más tarde en el salón se encuentra Luella, quien está pidiéndole a su hijo Irwa que tome asiento. Su hijo se sienta y pregunta si puede comer el pastel que estaba ahí. Luella responde que sí puede hacerlo, ya que ella fue la que lo preparó especialmente para él. Corta un pedazo de pastel y Irwa, con alegría en el rostro, empieza a saborear la torta. Luella sonríe y piensa para sí misma que está alegre de que le haya gustado el pastel. Además, también preparó todo esto, porque Irwa tal vez se sorprenda de la noticia de su nuevo matrimonio. Se da cuenta que mientras estaba absorto en sus pensamientos, había un poco de pastel en la mejilla de Irwa. Con una sonrisa se disponía a limpiar el rostro de su hijo, pero observa algo que la deja impactada. Resulta que Irwa estaba asustado y su cuerpo empezaba a temblar de miedo por todos los acontecimientos que tuvo que pasar. Luella, con el cara triste, solo atina a sonreír para tapar su rostro que estaba a punto de llorar. Se disculpa con su hijo y le dice que no lo tocará. Luego le pregunta a su hijo si no quiere limpiarse él mismo, lo que hace que Irwa se sorprenda levemente. Le pasa un pañuelo con el rostro de un niño bordado en la esquina. Irwa se agacha y de su rostro empiezan a salir lágrimas. Estaba llorando de miedo e impotencia. Luella, asustada, le pregunta qué sucedía y Irwa exclama que odia sus cambios repentinos. Trata de secarse las lágrimas de su rostro con su mano, mientras seguía diciendo que ella solo quería ser amable y su cuerpo reaccionaba de manera involuntaria. Luella se acerca a su hijo, empieza a secarle las lágrimas y piensa para sí misma que Irwa ha pasado por muchas cosas estando solo. Se disculpa sincera y profundamente con su hijo por ocasionar todo eso. También le cuenta que después de la muerte de su esposo, su cabeza recibió un impacto enorme por la noticia. Y promete que nunca volverá a odiarlo.
Irua pregunta si lo que está diciendo es verdad y ella con una hermosa sonrisa, lo carga en sus brazos afirmando que todo lo que dijo es cierto. Ambos se abrazan tiernamente y Irua empieza a llorar más fuerte, mientras Ruella trataba de aguantar las lágrimas. Por fin Irua logra calmarse y Ruella le dice que tiene algo importante que decirle. Le da la noticia que muy pronto tendrán una nueva familia. Irua se sorprende un poco y la protagonista le explica que ha decidido casarse con un hombre que será un buen padre para él. También le dice que él será una persona muy dulce y será amable contigo. Pero si Irua no quiere tener un padre, que se lo comunique. Le dice que seguro necesitará tiempo para pensarlo. Pero Irua interviene y dice que no tiene problemas con que se vuelva a casar. Además, mi padre no estaba interesado en mí, así que... Antes de que termine su oración, Ruella dice que él se preocupará por Irua y querrá que sea feliz. También le propone que vayan a visitarlo juntos, si es que no le importa. Cambio de escena y se encuentra Ruella en el carruaje junto a su hijo Irua. Ruella pregunta si está nervioso y su hijo se sorprende y responde que no estaba para nada nervioso, tratando de ocultarlo. Ruella sonríe y piensa para sí misma que se ve lindo cuando trata de esconder su nerviosismo. La protagonista dice que han llegado. Ayuda a bajar del carruaje a su hijo y una voz exclama a lo lejos que esa escena es muy dulce. Irua piensa para sí mismo que su madre le había dicho que su nuevo padre era una persona muy dulce, pero esa no es la expresión de alguien amigable. Transición de escena y Ruella con su hijo estaban en el comedor junto a su nuevo prometido. Al costado de ellos se encontraban sirvientes que estaban esperando alguna ordenanza de la dama. Irua se acerca levemente al odio de su madre y le dice que la silla es muy alta. Ruella sonríe y le propone que se siente en su regazo, ya que la altura de la silla obstruirá su comida. Irua se sonroja y dice que eso va en contra de la etiqueta. Pero Ruella le dice que él puede hacer lo que quiera. La protagonista toma del brazo y lo sienta en su regazo, mientras su hijo trataba de esconder lo avergonzado que estaba. Ruella se da cuenta que alguien no estaba mirando fijamente, lo mira y le pregunta si sucedía algo. Pero el duque sonriente le dice que no pasaba nada. Ruella piensa que debe haberse equivocado, mientras en el fondo se dibujaba una sombra en el rostro del duque. Irua se da cuenta de eso y le cuenta a su madre que ese hombre acaba de mirarlo con una cara aterradora. Se pone cabizbajo y piensa para sí mismo que el duque debe creer que es un maleducado. Empieza a temblar pensando que tal vez no le cae bien. Ruella lo observa y pregunta si le pasa algo. Irua responde que no le pasa nada. El duque escucha la conversación y saluda a Irua con una sonrisa, y él corresponde el saludo poniéndose avergonzado. El duque le dice a su prometida que ahora que Irua será también su hijo, está deseoso de conocerlo mejor. Ruella responde que sí, que está esperando que ambos se vuelvan muy cercanos pronto. El duque interviene y le pide a Ruella que deje que Irua se siente en su regazo también, para que así puedan conocerse un poco más. Pero el rostro de Irua decía todo lo contrario. Ruella se queda levemente pensativa en la propuesta, mientras el duque explicaba que es bueno en todo lo que hace y en este momento también lo hará bien. La protagonista acepta la propuesta, pero todo dependerá de Irua y se siente cómodo con eso. Le dice a su hijo que le diga si no quiere. Irua lo mira y piensa en las palabras que le dijo su madre, que él era bueno, aunque de un poco de miedo. Por otra parte, el duque estaba sonriendo esperando la respuesta de su hijo. Irua también se imagina que a su madre le gusta mucho su padre y que serán una bonita familia. De tanto pensar, acepta la propuesta de sentarse en el regazo de su padre. Ruella lo baja y le dice que no tenga miedo y vaya con su padre. Irua con un poco de miedo, pero decidido va donde su padre, quien lo recibe con una sonrisa alegre. La protagonista, al ver cómo actuaba el duque con su hijo, cuestionó que no mentía cuando dijo que podía hacerlo bien. También le pregunta si alguna vez ha tratado con niños. El duque sonriente y con Irua en su regazo, dijo que era la primera vez. También agregó que no mintió cuando dijo que era bueno en todo lo que hacía. El duque se dirige a Irua y le pregunta qué desea comer, ya que está ahí junto a él. Irua no da respuesta alguna y titubea un momento, pero el duque acerca un plato de macarrones con chocolate y le dice que lo coma, que él sabe que es su favorito.
Irua, con miedo y vergüenza al mismo tiempo, agradece al duque y se dispone a comer el macarrón de chocolate. Nuella, quien estaba al frente mirando la escena, se sorprendió de que el duque Lasias luzca como un verdadero padre. También añadió que se parecen bastante, mientras veía la escena del duque feliz de que Irua lo acepte como padre. Nuella le dice que luce como si lo estuviera disfrutando mucho y Lasias confirma que sí lo está disfrutando, ya que estaba pasando tiempo con su hijo. Al escuchar esa respuesta, Nuella empezó a sonreír alegremente. Lasia se dirige a Irua y le dice que sabe que le gustan también el pudín y los helados, así que puede comer lo que quiera. Nuella, cada que veía la escena del padre y el hijo, se ponía feliz y también estaba aliviada de que todo transcurra de forma normal. Más tarde, Irua se había dormido en los brazos de su padre. Lasias, con una sonrisa, se dirige a su esposa y le dice que su hijo está cansando. Nuella piensa que Irua se relajó demasiado y le pide a Lasias que acueste a su hijo un rato. Lasias ordena a una sirvienta que se encontraba ahí que lleve a su hijo a una de las habitaciones. También le propone a Nuella dar un paseo mientras Irua duerme. Más tarde, Nuella y Lasias están dando un paseo por el jardín de la mansión. Lasias le pregunta cuál es su flor preferida y si existe alguna, lo plantará en el jardín. Nuella piensa un momento en la propuesta y responde que ponga un columpio en el jardín. Lasias, sorprendido, pregunta si de verdad quiere un columpio. La protagonista responde que tiene un columpio que hizo ella misma. Lasias interviene y le dice que no hay problema. Con una alegre sonrisa, Nuella agradece el gesto del duque y dice que ese columpio es el favorito de Irua. Lasias cambia levemente el gesto en su rostro y dice que el columpio no era para ella, sino para su hijo. Nuella responde afirmativamente con una sonrisa. Esa sonrisa hizo que el rostro de Lasias se ponga feliz. Le pregunta si le gusta el jardín. Nuella le dice que se siente diferente a la última vez que dio de paseo con el señor Aiden. Lasias volvió a poner el rostro desencajado y le preguntó si salió a dar un paseo a solas con Aiden. Nuella le explica que Rutger, uno de sus hombres, le ordenó al caballero Aiden dar un paseo con ella. Lasias se puso aún más molesto al escuchar que uno de sus caballeros ordenara tal cosa. Por su parte, Nuella se preguntaba por qué Lasias había invocado el anillo. El duque se calma y le explica que tal vez esté nervioso porque ella está a su lado. También agrega que sus manos se están rozando entre ellas. Nuella se sorprende y no sabía lo descuidada que estaba siendo al no darse cuenta de ese hecho. Lasias, al ver que estaban caminando mucho, le propone a su esposa tomar un breve descanso. Le explica que hay un espacio secreto en un lugar del jardín. Nuella empieza a sonreír y ponerse feliz, al saber que ese lugar era mencionado en la obra original. Recuerda que en la novela, Irua se esforzó incansablemente para invocar un anillo. Pero el anillo no se manifestó como él lo esperaba. Siempre que lo intentaba y fracasaba. Contenía sus lágrimas e iba a desahogarse a otro lugar. Nuella se sorprende al saber que en la novela mencionaron un lugar secreto dentro del jardín y que por fin iba a conocerlo. Voltea hacia donde estaba Lasias y con una sonrisa le pide que lo guíe hacia ese secreto lugar. Ambos caminan hacia ese lugar secreto que tanto se mencionaba en la obra. Al llegar, Nuella observa lo lindo que es y le pregunta al duque quién lo decoró. Lasias responde que fue Di Madre quien decoró este lugar. Lasias la invita a sentarse en una banca y Nuella seguía feliz, ya que ese lugar era el sitio favorito de su hijo Irua. Mira la banca y se da cuenta que era muy pequeña. Voltea para preguntarle al duque y se da cuenta que él ya se había sentado. Nuella le pregunta si no le dijo que ella se sentara. El duque responde que puede sentarse aquí, señalando el muslo de su pierna. Nuella piensa que ya no es una niña y Lasias estira la mano que ayudarla a que se siente. Al mínimo titubeo, Lasias jala a Nuella hacia donde estaba él y hace que se siente en su regazo. Nuella solo atinó a sentirse avergonzada por tal hazaña del duque. Se miran frente a frente y Lasias le dice que es muy afortunado. De pronto, Nuella se sorprende de algo y era un collar que le había puesto Lasias. Pregunta qué era eso. Lasias se acerca a su cuello y empieza a susurrarle que era un regalo de bodas y que se vería muy bien en ella. Nuella observa el collar y se da cuenta que había un anillo dentro. Se cuestiona cómo hizo para introducir un anillo dentro de un diamante.
Lacias le pregunta si le gustó y Luella responde que sí, que es un hermoso regalo. Luella se pone de pie y le pregunta si recuerda la vez que le prometió que le iba a enseñar a usar un anillo. El duque responde afirmativamente, seguido de una hermosa frase: cada parte de mi cabeza está ocupada con las conversaciones que he tenido contigo. Luella se sorprende al ver al duque decir eso y piensa para sí misma cómo puede decir algo así sin pestañear. Luella le pregunta al duque si invoca un anillo, ¿de qué color sería? Lacias responde con una sonrisa que espera que sea del mismo color que los anillos de él. La protagonista pregunta si pueden darle a usar el anillo en ese momento y que quiere aprender a invocar un anillo. Lacias responde que está encantado de enseñarle todo lo que sabe. Más tarde, ambos se encuentran en el despacho del duque. Lacias le dice que nunca antes había enseñado a alguien y que no sabe si lo hará bien. Luella responde que si fracasa, es porque es una mala estudiante. Lacias le dice que no puede dejar que se convierta en una mala estudiante y que hará todo lo que pueda. Pone un arma sobre la mesa y le dice que ese es otro regalo para ella. Luella toma el arma y piensa que está recibiendo muchos regalos de su parte y que para la próxima le horneará unas galletas. Lacias le explica a Luella que él supo invocar un anillo desde que nació, por lo que un maestro más adecuado para ella sería Aiden. Pero esa idea le disgustaba. Luella piensa para sí misma por qué Duque no quiere que se relacione con caballeros. En medio de sus pensamientos, el duque dice que le enseñará a disparar anillos en vez de balas con una pistola. Le hace un par de señas y le pide que dispare el anillo en el arma. Luella estaba atontada y le pregunta si eso es todo. Lacias responde afirmativamente y le pide que dispare. La protagonista interviene y dice que todavía no sabe cómo activar un anillo. Lacias le explica que se dará cuenta de eso muy pronto. Le pide que dispare, ya que tiene un buen presentimiento. Luella piensa para sí misma que a Irua le tomó 8 años invocar su primer anillo y eso que tenía ayuda de los caballeros. No cree que ella pueda hacerlo a la primera. Pero se arma de valor y lo intentará, ya que no pierde nada. Apunta el arma hacia un lugar vacío y jala el gatillo. Un destello de luz sale del arma y Luella se sorprende de lo que está sucediendo. Sigue sin creer lo que había sucedido y observaba su mano sorprendida. Se pregunta cómo pudo lograrlo tan fácilmente y todavía a la primera. Más tarde, Luella se encuentra en el despacho escribiendo una nota. Se da cuenta que todo es diferente a la novela, pero aún así, la historia seguía avanzando. Estaba asustada porque no sabía que todo eso ocurriría de un momento para otro. De pronto, su sirvienta Jen empieza a gritar su nombre, completamente asustada. Luella trata de calmarla y le pregunta por qué tiene esa expresión tan asustada. Se acerca a su señora y le da la noticia de que el emperador. Sin terminar de hablar, el emperador se acerca, haciendo que la criada grite del susto. Con una mirada serena, se dirige hacia la protagonista y le dice que ha venido a buscarla. Luella se sorprende al ver al emperador, pero sin titubear, se inclina haciendo una reverencia y saludándolo. El emperador exclama que los saludos son aburridos y no tiene gracia. Se acerca hacia donde está la protagonista. Estira la mano y toca su rostro diciendo que ella se parece a su gato que se escapó hace años. Luella solo pudo poner el rostro asustado y desencajado. El emperador sonríe maliciosamente y le dice que se ocuparán de la fuga del gato más tarde. Luella no sabía qué ocurría y en su mente se cuestionaba por lo que estaba ocurriendo. Piensa en lo que dijo el emperador y cómo se refería a ella como un gato. Se pregunta si acaso él conocía a Luella en la obra original. Enrique, el emperador del imperio, fue el villano de la obra original. Como una sombra que usa anillos corruptos. Con el papel principal de sabotear a Lacias e Irua. Luella piensa para sí misma que en la obra original no había nada de que la protagonista principal y el emperador se conocieran. Mientras estaba sumida en sus pensamientos, el emperador agarró su cintura y lo atrajo hacia donde estaba él. Luella con un tono seguro le dijo que no sabía de lo que estaba hablando. El emperador no hizo caso a las palabras de la protagonista y con un movimiento la carga en sus brazos. Luella con un rostro desencajado le pide que la baje en ese instante. El emperador Enrique se niega y le dice que no ha venido a buscarla como un caballero amable, sino que habla venido a secuestrarla. Luella completamente asustada,
No podía creer lo que estaba escuchando. Más tarde, Luella se encuentra sentada en el sillón del salón. Ella estaba pensando en todo lo ocurrido y no quería involucrarse con Enrique. Con una mirada determinante, decide que tendrá que averiguar qué relación tenía el emperador con la señora Marsmage. El emperador, quien se encontraba al frente, le ofrece un té de flores y pide que lo beba. Luella piensa para sí misma que va a actuar como si no conociera a Enrique. Después, la protagonista declina el ofrecimiento del emperador, indicando que el té de flores no era de su gusto. Enrique se sorprende levemente y luego empieza a reír. Luego se pone de pie y se acerca de nuevo hacia donde estaba Luella. Le pregunta si no puede verlo. Posa su mano sobre su mentón de Luella y una aura oscura empieza a emanar desde la punta de los dedos. Luella sabía que esa aura era de los anillos y se cuestionaba por qué le estaba mostrando eso. Enrique ríe maliciosamente y el aura que emanaba de él ataca levemente a la protagonista. El aura oscura se posa alrededor de la mano de Luella y ella solo miraba sorprendida. Con una mirada aterradora, el emperador dice que estaba seguro de que ella podía ver el aura de los anillos. Luella piensa para sí misma que un anillo corrupto sigue a uno puro y no sabía por qué el emperador se lo mostró. También agrega que la señora Marsmage podría haber usado un anillo. Recuerda algo que la hace sorprenderse. Piensa que tal vez el emperador estaba usando a la señora Marsmage para purificar su anillo. En la obra original, Enrique no tenía derecho a ser un sucesor. Pero, al mostrar su poderoso anillo, recibió total apoyo, afirmando el asiento del emperador. Luella se estaba cuestionando cómo el emperador logró tener un anillo tan puro. Pero tenía sentido si usó a la señora Marsmage. La señora Marsmage tenía un anillo tan poderoso. En la obra original, son raras las personas que puedan obtener un anillo. Recuerda que la señora Marsmage fue descubierta por Enrique y él la usaría para así poder convertirse en emperador. Pero la señora Marsmage se rehusaba a ayudarlo, lo que ocasionó que el anillo poco a poco la consumiera. Si el emperador Enrique viera que ella está casada en este momento, él no podría hacer nada. Con una mirada seria, Luella se cuestiona que ahora que murió el alborotador del vizconde Marsmage, el emperador optó por secuestrarla a ella. Mientras estaba sumida en sus pensamientos, el emperador le pide a la protagonista que observe su mano. Ella mira su muñeca y se da cuenta que una aura dorada y pura estaba alrededor. Observa sorprendida cómo el anillo estaba empezando a purificarse. Con una sonrisa malévola, el emperador exclama que el anillo de ella todavía lo recuerda. Por su parte, Luella estaba contra la espada y la pared, ya que se dio cuenta que él estaba ansioso todo ese tiempo y que por fin obtuvo un anillo purificado. Piensa para sí misma que si se queda más tiempo, él no lo dejará ir. Luego le dice al emperador que tendrá que retirarse. Enrique se acerca y agarra con fuerza la mano de Luella, diciéndole que todavía no había terminado de hablar. El emperador le pregunta por qué su gato se volvió callejero y ruda al mismo tiempo. Luella exclama que no es la mascota del emperador. Enrique suelta la mano de la protagonista y se disculpa por haberse equivocado. Pero le da una advertencia a Luella. Aunque no era su gato, no hay manera que la deje ir. El emperador le dice que planea usar al duque Ogbert para escapar o tal vez hizo otros planes. También agrega que el duque es famoso por no interesarse en las mujeres. Exclama que nunca la amará y está seguro que ella le ofreció un matrimonio contractual. Enrique agarra la mano de Luella y le dice que él será el único que la amará. Luella estaba totalmente seria y sabía que él solo quería el poder de su anillo. Se pone triste al recordar que todos usaban la palabra amor ligeramente. Luella se cuestiona por qué está destinada a sufrir por aquellos que solo la quieren usar. De pronto una voz llamaba su nombre y una silueta de su esposo se posa a su costado. La silueta le decía que no vuelva a hacer eso y que no quiere verla lastimada de nuevo. También le dice que se convirtieron en una hermosa familia cuando se casaron. Luella retoma sus sentidos y personalidad y se da cuenta que hay una persona que realmente hace todo por ella. Retira la mano del emperador y le dice que no está de acuerdo con él. El emperador solo atinó a poner una cara de sorpresa esperando alguna respuesta. Con determinación, Luella exclama que ya tiene a alguien que realmente la ama. Y la silueta del Asia se dibujaba en el pensamiento de Luella.
Nuella hace una reverencia con educación, le dice a Enrique que se retirará. El emperador acepta y exclama que la dejará ir, porque esta vez ha perdido. Pero añade que le dará eso que tanto anhelaba y le pide que no se enfade más. Nuella sigue molesta y piensa que el emperador todavía no toma en serio lo que ella dice. Sin mostrar interés, la protagonista le dice al emperador que no tiene motivos para recibir algo de él y que tampoco tiene la intención de hacerlo. Enrique se vuelve a acercar a Luella totalmente sorprendido por escuchar esa respuesta. De pronto, se escuchan voces detrás de la puerta, haciendo que la protagonista voltee hacia ese lugar. El emperador también estaba sorprendido y quería saber qué era lo que estaba sucediendo ahí. Lasias ingresa molesto a la habitación donde se encontraba su esposa y el emperador. Nuella, sorprendida, piensa para sí misma cómo el duque se enteró que ella estaba ahí. Lasia se acerca a Luella y le dice que porque estaba ahí y que la estaba buscando todo ese tiempo. La protagonista en su pensamiento agradece que Lasias haya venido a buscarla y así podrá mostrarle al emperador su relación con el duque. Sonríe enamorada y le dice a Lasias que no debería haberse preocupado, que pronto iba a regresar con él. El duque no sabía por qué su Luella había tomado esa actitud de esposa enamorada. El emperador interviene y le pregunta al duque si es que no puede verlo ahí. Lasias arrogante responde que no se había dado cuenta que el emperador estaba ahí parado. Enrique le dice que su respuesta fue realmente grosera. Pero Lasias sabía que el emperador había arrastrando a su esposa a ese lugar y le pregunta si él tiene derecho a ser grosero. Con una mirada fría exclama que la relación de la familia imperial con la familia Oppert se ha transmitido de generación en generación. Así que, Majestad, no rompa esa relación con sus propias manos. Enrique sabía que no podía romper tal relación o volverá a usar su vestimenta que no concierne a la familia imperial. Luella y Lasia salen abrazados de la habitación, dejando parado al emperador, quien se molesta. Más tarde, Lasias y Luella se encuentran dentro del carruaje. La protagonista recuerda lo sucedido y no sabe qué era eso que la señora Marsmaid quería tanto. También agrega que eso se convertirá en un obstáculo en un futuro. Lasias interviene y posa su mano sobre la mejilla de su esposa, dejándola sorprendida. Luella le pregunta qué estaba habiendo y Lasias responde que había algo sucio en su rostro. La protagonista piensa que era restos del aura del anillo contaminado que se posó sobre ella. Lasias pregunta qué era lo que hablaron con el emperador y su esposa le dice que él hablaba cosas que ella no entendía en absoluto. El duque se acerca a su oído y susurra que la próxima vez que el emperador la moleste, no dude en dispararle, que él se hará cargo de todo. Sorprendida, Nuella le pregunta por qué hace eso por ella. Lasia suspira levemente y no da una respuesta rápida, mientras su rostro se sonrojaba. Recobra el sentido y le dice que hace todo eso porque ella era su esposa. Nuella dice que solo son una pareja con un contrato de 1 año. Pero Lasias le dice que aún así son una pareja. Con el rostro completamente enamorado, Lasias piensa que amará a su esposa como es debido hasta que finalice el contrato. Nuella, por su parte, al ver el rostro de su prometido, se voltea sonrojada y le pregunta cómo sabía que ella estaba en el palacio imperial. Lasias señala el collar que le había regalado y le explica que sintió una aura sucia y por eso fue a la mansión. Nuella se da cuenta que el anillo incrustado en el diamante de su collar había reaccionado y por eso su prometido se había dado cuenta. Por su parte, Lasias agrega que su criada le contó todo lo que había pasado y por eso fue a buscarla. También añade que el emperador Enrique Archibald era una sombra y que lo había estado buscando por mucho tiempo. No pensaba que lo iba a encontrar frente a frente. En la novela original, Lasias descubrió la identidad de la sombra, pero la investigación tuvo que terminar sin ningún resultado. Hace mucho tiempo, fue por una transacción entre la familia imperial y la familia Oppert. En el lugar de purgar a Oppert, que representa una gran amenaza para ellos, la familia imperial decidió colaborar con ellos. El imperio Aibal pudo volverse más poderoso gracias a él, dado que Hiro había matado a toda la familia imperial actual. No se reveló cuánto pagó la familia imperial a Oppert a cambio de la transacción. Si Lasias no hubiera podido tocar al emperador, habría pagado un precio muy alto. Ambos llegan a la mansión y Luella le da las gracias a su prometido por ayudarla. Lasias, quien estaba feliz,
Le dice que puede saltarse los pequeños procedimientos, ya que ambos son marido y mujer. Pero Luella le explica que esas palabras son necesarias entre parejas. Lacias posa su mano sobre su corazón y agacha levemente la cabeza. Luella se asusta y pregunta si se encuentra bien y no está enfermo. El duque responde que no estaba enfermo, sino que su corazón latía muy rápido al escuchar que su prometida pronunciaba su nombre. Luella no supo qué responder y su rostro empezó a enrojecerse como un tomate. En otro lugar, se encontraba el emperador, quien no podía creer que no era un matrimonio por contrato, como él lo creía. Recuerda la mirada que le dio Lacias y se dio cuenta que parecía que él la amaba de verdad. Sonríe maliciosamente y agradece que todo haya funcionado bien, ya que en sus planes tenía pensado lograr algo a través de Luella. Cambio de escena y se visualiza a Luella, quien estaba horneando galletas. Piensa para sí misma que lo único que falta es moldear la masa. Recuerda que hace poco le preguntó a su criada Jane si había moldes para galletas. Su criada le dijo que sí, pero solo habían en forma de corazón. Luella se sonroja levemente tratando de no darle importancia a eso. Después de un tiempo, Luella está acomodando las galletas con forma de corazón en la mesa. Más tarde, Luella estaba en la puerta de la mansión de Lacias. Los guardias que se encontraban custodiando el lugar saludaron a la protagonista y preguntaron la razón de su visita. Luella con una sonrisa responde que vino a sorprender a su esposo Lacias. Les pide a los guardias que mantengan en secreto su llegada y los guardias acatan la orden. Luella se encontraba caminando por el pasillo y se desvió levemente de su trayectoria para visitar el campo de entrenamiento y darles un poco de galletas. De pronto un caballero con una sonrisa la salida a lo lejos. Luella sonríe y corresponde el saludo. Pero, una caballera le da un golpe a su compañero y exclama que no debería estar perdiendo el tiempo y que ahora mismo debería estar entrenando. La caballera se da cuenta de la presencia de la protagonista, se acerca y le pregunta la razón de su visita. Luella sonriente levanta una canasta y les dice que ha horneado galletas para todos. La protagonista le pregunta a la caballera si quiere galletas. Ella con emoción responde que sí. El otro caballero que se encontraba ahí pregunta que no es para tanto y no tiene por qué ponerse tan feliz. La caballera emocionada le responde que es normal, ya que a todos les gustan las galletas. También agrega que a su señor Lacias no le gustan las galletas o comidas dulces y por eso no tienen oportunidad de comerlos. Luella se sorprende y pregunta si a Lacias no le gusta la comida dulce o si lo odia. El caballero contesta que no es que su señor odiara las cosas dulces, solo siente aversión por ellos. Luella sorprendida le entrega la canasta llena de galletas a la caballera que se encontraba ahí. La caballera pregunta si le estaba dando todo eso a ella. Luella responde afirmativamente y les dice que los hizo para todos ellos, esperando que compartan con los demás. Se da media vuelta y piensa para sí misma que ahora que sabe eso, no puede evitarlo y tendrá que hacer otra cosa para su prometido. Por otro lado, Lacias estaba caminando por la caballería pensando que por culpa de los asuntos urgentes, no se dio cuenta de que Luella estaba en su mansión. El duque se encuentra con el caballero que estaba con Luella y le pregunta si no vio a su prometida. El caballero informa que ella estaba ahí hace un momento. Lacias se pone enojado pensando que Luella solo vino y después se fue sin decir nada. De pronto, la caballera saluda y se acerca con la canasta hacia donde estaba su señor. Comenta que la señora Luella es realmente asombrosa y que no puede creer que haya horneado galletas tan deliciosas. El aura de un anillo empieza a recorrer por el cuerpo de Lacias y la caballera estaba asustada. Lacias estaba celoso y por ende ordenó que para la próxima semana el tiempo de entrenamiento aumentará el doble. Los caballeros solo atinaron a obedecer mientras se preguntaban por qué su señor estaba así. Mientras los caballeros se estaban retirando, Lacias exclama que nunca pensó que se iba a molestar por unas simples galletas, haciendo que uno de los caballeros criticará a su compañero por ser tan despistada y no darse cuenta. Lacias piensa para sí mismo que no puede dejar ir a Luella después de un año y tendrá que pensar en una manera de retenerla. Más tarde, Luella se encuentra en su despacho junto a su hijo Irwa. Ella estaba observando a su hijo que era lindo y también estaba feliz de que haya subido de peso. Irwa le cuenta a su madre que hace poco Jen le contó una historia en donde aparecía una malvada bruja.
que engordaba a los niños pequeños y se los comía. Noella estaba sorprendida al escuchar eso. Le pregunta si tiene miedo de que lo engorde y se lo coma. Pero Irua niega rotundamente eso. Noella le dice que nunca se comería a un niño lindo y encantador. Pero Irua responde que si sube de peso dejará de ser un niño bonito y encantador. La protagonista dice que nada de eso es cierto. También le dice que la razón por la que es tan encantador es porque es considerado y sabe valorar incluso las pequeñas cosas. Además, en el futuro te convertirás en un hombre maravilloso. Dao tipo que lucha valientemente contra el mal. Noella piensa para sí misma que tenía muchas ganas de decirle eso. También agrega que en la historia original, a Irua le angustiaba que su apariencia cambiara. Y que se asegurará de que eso no vuelva a pasar. Irua interviene y con voz temblorosa exclama que quiere protegerla. Le dice que la razón por la que cambió repentinamente fue porque su madre murió y sufrió mucho. Exclama que para que su madre no sufra más, él la protegerá. Estas palabras sorprendieron a Noella, quien miraba a su hijo. Noella, sonrojada y a punto de llorar, le dice que ella también lo protegerá, para que no pase el mismo dolor que pasó en la obra original. Más tarde, Noella se encuentra en su despacho pensando que para proteger a su hijo, debe cumplir con cada objetivo de su plan. De pronto se da cuenta que el anillo en su collar empezó a vibrar, dándose cuenta que Lacias estaba en la mansión. Alguien abre la puerta del despacho de Noella e ingresa alegremente. Era Lacias, quien había venido a visitarla. De pronto, Noella logra visualizar una caja llena de galletas de diferentes formas y colores. Sorprendida pregunta qué era todo eso. Lacias responde que es una recompensa por haberle dado galletas a sus caballeros. Noella da las gracias y Lacias interviene reclamándole que ese día se fue antes de despedirse de él. Le dice que estaba bastante triste por eso. La protagonista le dice que no le dio galletas porque sabía que no le gustaban y no fue a visitarlo para no ser una molestia. Lacias responde que estaba muy feliz al saber que ella lo había ido a visitar. Le dice que lo sintió a través del anillo que tiene ella. También agrega que apenas sintió eso, fue directamente a buscarla, pero se dio cuenta que ya no estaba y que ni siquiera ella lo buscó. Le cuenta que uno de sus caballeros llamado Rutger se burló de él al ser el único que no había recibido galletas. Noella interviene diciéndole que había oído que no le gustaban las galletas y las cosas dulces. El duque niega ese hecho. Noella se disculpa por pensar que a él no le gustaban las galletas. Lacias le pide como compensación que le dé un abrazo. La protagonista pone su mano al frente y dice que la próxima vez lo hará. Que esta vez no se dio cuenta y que la próxima realmente lo compensará como es debido. Noella aprovecha esa ocasión para decirle a Lacias que cambió el pase con la duquesa Pasa para tener la completa custodia de su hijo Irua. El duque mira seriamente lo que estaba diciendo su prometida sin dar respuesta alguna. Pregunta por qué está hablando de trabajo otra vez. Y Noella le dice que no puede evitarlo, ya que necesitan recuperar la mina. Al seguir viendo a su prometido serio, le pregunta si está molesto otra vez. Con un tono burlón, Lacias responde que sí está molesto y no sabe por qué está haciendo todo esto. Noella solo atinó a sonrojarse al escuchar la broma de su prometido. Noella le cuenta que cambió el derecho de paso a Nixon que tenía la familia Masmey. Todo con la condición de darle la mina de piedras mágicas que los caballeros de Uppert habían estado buscando recientemente. Lacias pregunta si cambió el derecho de pase por esa mina de carbón. Noella responde que sí. Noella le dice que no mencionó lo del carbón y que está en el contrato, pero no lo leyeron. Lacias sonríe felizmente y le dice que todas las cosas le parecen más fáciles cuando está con ella. Por eso él quiere estar con ella para siempre. Noella se sorprende y piensa para sí misma que el duque está siendo muy amable a diferencia de la novela original. Luego se da cuenta que no tiene sentido que él esté molesto por todo el trabajo. Lacias interviene y dice que por todo lo ocurrido, tiene que entregar la mina. Noella responde afirmativamente. El duque se para de su asiento, se dirige hacia su prometida y le pregunta qué le va a dar a cambio de darle la mina. Noella piensa para sí misma que es rara, ya que estaba teniendo sentimientos extraños por Lacias. Se pone un poco asustada y pensativa de que tal vez Lacias solo está actuando de acuerdo al contrato.
porque en la novela original, Lacias nunca amó a ninguna mujer. Piensa que tal vez debería renunciar a esa idea y que todavía está a tiempo de hacerlo. Con voz temblorosa le dice que le preparará unas galletas y esta vez no se la dará a nadie más. Lacia sonríe y dice que está bien, que eso es lo que estaba esperando. Al día siguiente, Luella se encuentra en la mansión de Lacias y un caballero al verla lo saluda. Luella pregunta si sabe dónde está el duque, ya que él le prometió practicar sobre el control del anillo. El caballero indica que su señor y Roxana se fueron corriendo hacia una zona donde había un agujero. Luella piensa que en la historial original la protagonista principal y el duque detuvieron la búsqueda cuando se dieron cuenta de que Enrique era la sombra. Además se cuestiona por qué la elección de Lacias había cambiado. También piensa que cuanto más se desvíe los sucesos de la historia original, más difícil le será obtener información. Si mi información no se vuelve valiosa, Lacias dejará de interesarse en mí. Se cuestiona ese hecho y por qué está nerviosa que eso suceda. El caballero pregunta si ocurre algo, pero Luella responde que no es nada. Luella le pregunta al caballero si le enseñaría el control del anillo, ya que su prometido no se encuentra presente. El caballero dice que es bebo enseñando a la gente, ya que también enseñó el uso del anillo a Aiden. Él niega que eso haya sucedido. El caballero pregunta si acaso ha olvidado todas las aventuras que tuvieron juntos. Pero Aiden apunta su arma contra él. Aiden da un disparo y el caballero saca su arma y deshace el disparo de Aiden. El caballero le dice que sus ataques son demasiado obvios, ya que dispara en línea recta todo el tiempo. Le pregunta a Luella si puede hacerlo, ya que vio cómo él desactivó el anillo de Aiden. Luella le dice que quiere aprender a generar anillos rápidamente y no a dispararlos. El caballero le propone una apuesta. Que compita con Aiden, que es el orgullo de los caballeros de Upert y quien gane, se le concediera un deseo. Luella acepta, ya que le parece divertido y también piensa que si gana, le pedirá a Aiden que le enseñe más sobre los anillos. Aiden, por su parte, también está de acuerdo con esa apuesta. Y así, el caballero da inicio a la batalla entre Luella y el orgullo de los caballeros de Upert, Aiden.